¿Qué tal, chicos? Ya estamos de nuevo para continuar con las clases. Después de varias sesiones que hemos dedicado al tema de Estados Unidos y México, después de la guerra de 1847, estudiamos el actual conflicto migratorio, vimos los videos en donde aparecen Jared Taylor y Ann Coulter como mmm, quienes se oponen a la presencia de ilegales. Y en el caso de Jared Taylor, incluso encontrábamos esa manifestación de racismo, según la cual latinos, negros, son inferiores, realmente inferiores a los estadounidenses. O sea, hay esos casos. No todo es simplemente una cuestión de rechazo cultural, también hay rechazo racial, es el caso de Jared Taylor. Después de cerrar los capítulos relativos a los conflictos con Estados Unidos, vimos el caso de Santana, Antonio López de Santana, su participación en la historia de México, su participación en la identidad mexicana, sobre todo con el himno nacional, que fue, o más bien es, el legado más perdurable de lo que hizo Santana como presidente de México. Y yo les recomendaba que revisemos un poquito de esos momentos aparentemente oscuros en la historia del país, donde salieron cosas como el himno nacional. Ahí tenían ustedes la historia del himno y vamos a proseguir en esa línea hacia otro momento de nuestra historia y de la forja de nuestra identidad. Una vez Santana en el poder, se, se maquina contra él una conspiración organizada por liberales, la oposición liberal. Ese es el caso con Santana. Como les digo, no fue Santana ni liberal ni conservador, pero, pero sí fue enemigo de algunos liberales, sobre todo de los que más adelante van a formar la cúpula fuerte del Partido Liberal en el México del siglo XIX. Santana fue enemigo de Benito Juárez. Y ya sabemos que en México criticar a Juárez o haber sido enemigo de Juárez en vida, pues te convierte en el malo de la película. Y yo creo que ese es el caso de Santana. Nunca le ha perdonado la historia liberal posterior a Santana el haber sido enemigo de Juárez, el haberse opuesto a los liberales y el no haber hecho esas reformas anticlericales que los liberales querían realizar desde tiempos de Gómez Farías, de Valentín Gómez Farías, en la década de 1830. O sea, ya llevaba varias décadas el Partido Liberal intentando llevar a cabo una laicización del país, una secularización del país, apartar a la iglesia del poder e incluso de la vida pública y en algunos casos más extremos desaparecer a la iglesia como unidad social, como entidad social. Es lo que va a llevar al siguiente paso, a la llamada reforma, que en expresión de López Obrador, nuestro actual presidente, es la 2T. La 1T, la independencia. La 2T, la reforma. La 3T, la revolución mexicana. Y la 4T, supuestamente él. A ver si da el ancho. Estamos en eso, ¿verdad? Y bueno, con el coronavirus tengo pocas esperanzas al respecto. Pero en fin, eso será otro tema para futuras clases y futuras generaciones. Bien, volviendo al tema de la reforma. Los liberales se agrupan todos contra Santana. La rebelión de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez, finalmente quita a Santana del poder. Santana se va al exilio. Esta vez ya no va a volver a conseguir el poder en México. Los liberales forman un gobierno, primero encabezado por Juan Álvarez, y luego Álvarez se retira, ya estaba bastante mayor, y renuncia en favor de Ignacio Comonfort. Comonfort inicia los pasos necesarios para reformar la Constitución, de hecho para proclamar una nueva Constitución, la de 1857, que tenía la intención de ser una constitución de corte liberal, sobre todo en el aspecto de que ya no iba a ser la religión católica la única, sino que iba a haber libertad de cultos y que, bueno, iba a darse poco a poco esta separación entre el poder religioso y el poder civil, ¿sale? Sin embargo, esa constitución se encontró con la oposición del clero, por supuesto, y del Partido Conservador, e incluso de algunos miembros del bando liberal, y se dio el golpe de Tacubaya, la rebelión de Tacubaya, que es el momento en que los conservadores
se rebelan contra Comonfort y contra la Constitución de 1857. Ahora bien, para todo esto hay que entender que no era fácil separar a la iglesia y el Estado después de todos los, o sea, habían sido siglos de virreinato en los cuales iglesia y Estado habían actuado juntos. De hecho, hoy en día nosotros vivimos bajo el dogma indiscutible de que está bien la separación entre la iglesia y el Estado. Es lo correcto, es lo que debe ser. Bueno, les comento, chicos, no siempre fue así. En alguna ocasión en la historia de México, iglesia y Estado trabajaron juntos y la gente lo veía normal. Durante el virreinato fue normal que la iglesia y el poder civil trabajaran juntos. Era lo normal. Era lógico, pues sí, en vez de enfrentarse, trabajan en equipo, suman esfuerzos. Hubo obispos que fueron virreyes, o sea, que ejercieron el poder religioso y el poder civil al mismo tiempo. Juan de Palafox es un ejemplo. Allá en España, y si ustedes siguen viendo la serie de Isabel que les encargué, van a encontrarse, por ejemplo, con el cardenal Cisneros, que ejerció también la regencia, ejerció el poder civil, y nadie encontró problema con eso. O sea, no necesariamente es un problema, ¿eh? La separación de iglesia y Estado, que hoy se nos vende o se nos enseña como algo ideal, puede ser buena o puede ser mala. Si la iglesia y el Estado juntos trabajan bien, está bien, qué bueno. Si la iglesia y el Estado no se organizan o uno de los dos interfiere con la labor del otro o de plano se enfrentan arrastrando a un país a una guerra civil, bueno, entonces ya no está tan bien. Pero inicialmente yo no veo motivos para decir que a priori lo ideal es que estén separados. Yo digo, es que depende. Puede funcionar que estén separados, puede funcionar que estén juntos. Ha funcionado que estén juntos. Es otro de esos dogmas que no debemos aceptar simplemente porque sí. Ese es el problema. Que nos educan para repetir, como les decía yo en la clase del himno nacional. La democracia es buena porque sí. Hay países democráticos muy pobres, pero son muy democráticos, ¿no? Digo, la democracia no es una fórmula mágica. Es como monarquía o república. A nosotros nos educan para creer que la república es la forma ideal de gobierno porque sí. No, mira, hay monarquías que funcionan. O sea, no es una fórmula mágica volverse república. Puede ser, puede no ser. Depende cómo gobierna esa república. Depende cómo gobierne esa democracia. Cómo funciona el gobierno y la sociedad en un país democrático o republicano. Pero no es cosa de magia que tú le dices a un país, somos una república democrática. Magia. Magia. Somos país de primer mundo. No es así. México es una prueba de que no es así. Entonces, chicos, no aceptemos ese tipo de dogmas sociopolíticos que se nos dan como porque sí, porque lo digo yo, así debe ser. Es lo mismo que la separación de iglesia y Estado. Ha funcionado en algunas épocas, ha dejado de funcionar en otras, y hoy en día que la iglesia y el Estado en México existen, pues yo creo que lo ideal es que trabajen en común acuerdo. Por ejemplo, con el coronavirus. No puso ya la iglesia, no tomó ya ciertas medidas para evitar los contagios como la suspensión de misas, de los viacrucis, de la procesión de Viernes Santo, de la procesión de Domingo de Ramos. Todo eso en colaboración con la sociedad civil. Por el contrario, cuando se han dado aglomeraciones como en la peregrinación al Tepeyac el 12 de diciembre, pues las autoridades civiles colaboran y Protección Civil y la policía están ahí ayudando a la iglesia a llevar a cabo esa celebración y no pasa nada. No pasa nada porque trabajan en equipo, ¿eh? Pero bueno, en este periodo de la vida nacional hay una convulsión muy fuerte y aquí es donde surge la figura de Benito Juárez. ¿Qué pasó? ¿Y por qué se vuelve tan sagrado Juárez para la historia nacional y para la historia oficial? Vamos por partes. Primero, cuando se da el golpe de estado de Tacubaya, golpe de estado es un decir, la rebelión de Tacubaya, Ignacio Comonfort renuncia a la presidencia. Él dice que no quiere gobernar en un avispero, no quiere vivir en un país en guerra, renuncia a la presidencia y entonces Benito Juárez ocupa la presidencia. Él era presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, él no accedió al cargo por voto del pueblo. No votó por él la gente para que fuera presidente. Él alegó que como presidente de la Suprema Corte de Justicia
le correspondía suceder a Comonfort. Esto ha provocado que algunos cuestionen la legitimidad de Juárez como presidente. No vamos a entrar en ese debate, que también podría. Vamos a entrar en otro debate. Juárez está asociado con la reforma, con la llamada reforma, y sobre todo con las llamadas leyes de reforma. Y aquí les voy a hacer otra pregunta en el estilo que ya llevamos en la clase. A ver, chicos, recuerden primero que las leyes de reforma son ya una especie de nombre propio. Igual que independencia, igual que revolución, reforma también. Aquí en Puebla existe una avenida Reforma. En México existe el Paseo de la Reforma. Existen colegios que se llaman leyes de reforma, colegio leyes de reforma. Entonces, la reforma juarista liberal ha pasado a tener un significado propio, un nombre propio, como algo importante y valioso para México. Y aquí les va la siguiente y desafiante pregunta de la clase de hoy. A ver, las leyes de reforma, chicos, ¿son buenas o malas para México? Les voy a decir algo, a ustedes y a mí nos enseñan en la escuela que las leyes de reforma promulgadas por Juárez son buenas para México. Pues, si las hizo Juárez, por supuesto que son buenas para México, claro. Siguiente pregunta, y esta es más difícil. ¿Por qué son buenas para México? O cambiémosla un poquito. ¿Qué dicen las leyes de reforma? ¿Las hemos leído? La verdad es que no. Leerlas no. Hay estudiantes que me han dicho, sí, a mí en clase me las dieron a leer en primaria, pero ¿las leíste completas? No, completas, no, pero es que no nos las dan a leer. No nos las dan a leer, chicos. El mexicano no lee su constitución vigente actual, mucho menos las leyes de reforma que se proclamaron hace más de un siglo, ¿sale? ¿Cómo podríamos entonces saber si las leyes de reforma son buenas o malas para México si no las leemos, si no conocemos su contenido? Bueno, pues porque nos dicen que son buenas. Como mamá Sep nos dice que son buenas, ahí vamos como cotorros repitiendo, sí, son buenas. Así somos, así nos han educado, no es culpa de ustedes, no es culpa mía, así nos educaron. A mí me dijeron que las leyes de reforma eran buenas para México y punto. Ni siquiera tenías que leerlas. No es necesario leerlas. Yo, Sep, te digo que son buenas. Déjate de cuestionar, de averiguar, de pensar. No pienses porque pensar cansa. Entonces no te molestes en pensar. Yo ya pensé por ti. Vos tranquilo, vos no pensés, che. Bueno, pues no. Yo pienso que no debemos aceptar ese tipo de educación. Y en el caso de las leyes de reforma, la siguiente pregunta es un poquito más fea. A ver, ¿se han puesto a pensar ustedes una pregunta? Si las leyes de reforma están actualmente vigentes en la Constitución mexicana, o sea, las leyes de reforma actualmente rigen en México. Cuando hago esta pregunta, ya muchos estudiantes como que sospechan, caray, no, tal vez no están vigentes. Bueno, no lo sabremos a menos que las leamos, ¿verdad? Pero, si las hizo Juárez, si son buenas, si la SEP nos enseña y nos dice que son buenas, deberían estar vigentes, ¿no? Lo lógico es que estén vigentes. Digo, se las hizo Juárez. Qué pena sería que habiendo hecho Juárez las leyes de reforma, wow, no estén vigentes. O sea, qué desperdicio hacer las leyes de reforma y que luego no se apliquen. Oye, por eso habría que averiguar exactamente qué dicen las leyes de reforma para saber si están vigentes o no. Y para saber si son tan magníficas para México como nos lo enseñan. Recuerden que las leyes de reforma se nos presentan como la gran obra de Juárez. Lo que Juárez legó a México, el legado de Juárez. Ahora bien, en pocas palabras, ¿qué nos dicen? ¿Qué dicen las leyes de reforma? Bueno, pues básicamente la separación de iglesia y Estado. Separación de iglesia y Estado. Que dejaran de actuar juntos, el poder civil por su lado, la iglesia por su lado. Básicamente eso es lo que nos enseñan. Ahora bien, si se ponen a pensar un poquito, no puede ser tan fácil como eso. A ver, artículo número 1. Quedan separadas la iglesia y el Estado. Punto. Final. Firma Benito Juárez. No sé qué. No puede ser así. Algo más deben decir las leyes de reforma. Así que lo que van a ver ustedes ahora es un pedacito del texto de las leyes de reforma. Por su nombre en plural, leyes de reforma, no ley de reforma, leyes, hay varias, hubo varias leyes de reforma.
Entre ellas, por ejemplo, la del registro civil, que en mi opinión es la única que realmente sigue vigente. Pero les voy a poner a continuación el texto de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, que fue la más polémica, promulgada por Juárez en julio de 1859. Y van a encontrar algunas perlas en esta ley. Primero dice que Juárez, presidente interino de la República Mexicana, no sé qué, que el motivo de esta, o sea, que el clero promueve esta guerra, el clero ha favorecido al bando enemigo, el clero es enemigo del mundo, ¿no? El clero tiene la culpa de todo. Bueno, pues entonces hemos tenido a bien decretar lo siguiente. Y vean bien, artículo 1. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consista, nombre y aplicación que haya tenido. Pausa aquí, chicos, en este caso. El primer artículo no habla de separación de iglesia y estado, habla de que entrarán al dominio de la nación los bienes del clero. O sea, le vamos a quitar sus bienes al clero. O sea, no es solamente separación de poderes, es que yo me apodero de los bienes del clero. Ya se podrá comprender por qué hubo esa oposición de la iglesia a las leyes de reforma. Y otro punto, chicos, esto me gusta hacerlo en clase, es un ejercicio que hago en clase, no se puede de manera presencial, pero siempre yo les pregunto si comprendieron el texto del artículo, y cuando me responden que sí, les digo que me expliquen qué cosa es el clero secular y qué cosa es el clero regular. Porque la verdad es que los alumnos ven pasar eso de largo y no se preocupan por enterarse de qué cosa es el clero secular, qué cosa es el clero regular, del mismo modo que, como vimos en la clase del himno nacional, el mexicano dice el acero aprestad y el bridón, sin saber lo que significa esa expresión, el acero aprestad y el bridón. Pero nos lo pasamos de largo, ni nos enteramos de qué estamos diciendo, ahí vamos repitiéndolo, ¿no? Bueno, para su conocimiento, chicos, clero secular es el clero que depende directamente del obispo. No son órdenes religiosas, ¿sale? No tienen un padre superior o un padre provincial o un padre general. El clero regular es el que vive bajo una regla, por eso se llama regular. Órdenes religiosas, jesuitas, teresianas, dominicos, franciscanos, etcétera, etcétera. Escolapios, salesianos. Eso es el clero regular. Y el clero secular son los que del seminario se van a las parroquias y solo responden directamente ante el obispo. ¿Sale? Cultura general que nunca está de más. Artículo 3, no les voy a leer todos. Artículo 3, ahora sí. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. Vaya, ahora sí estamos hablando de perfecta independencia, que no es perfecta, como veremos más adelante. Que vean el artículo 5, ya empezamos mal, dice: se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así como archicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades anexas, bla, 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 bla. Se suprimen las órdenes de religiosos regulares. O sea que no era solamente separar iglesia y Estado, sino suprimir las órdenes religiosas. Vamos entendiendo. Que en el artículo 6 dice que queda prohibida la fundación de nuevos conventos, claro. Y vean, hay cosas surrealistas en esta ley de reforma. El artículo 8 de esta ley de nacionalización dice: a cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que no se opongan a lo dispuesto en esta ley, se les dará por este gobierno la suma de 500 pesos por una sola vez. 500 pesos de aquella época. Pero, ¿ustedes escuchan eso que está diciendo Benito Juárez? O sea, si no te opones a esta ley, te doy una lana. O sea, voy a hacer una ley. No te va a gustar, por supuesto. Pero si te callas la boca, te doy dinero. ¡Bah! Pues así como suena surrealista, eso dicen las leyes de reforma, ¿eh? Bueno, que los vasos sagrados, que los paramentos, que todo lo que hay en las iglesias va a ser del gobierno, impreso, etcétera, etcétera. Vean ahora, el artículo 15. Chequen. Toda religiosa que se exclaustre recibirá en el acto de su salida la suma que haya ingresado al convento en calidad de dote. Y más adelante dice: las religiosas de órdenes medicantes que nada hayan ingresado a sus monasterios recibirán la suma de 500 pesos en el acto de su exclaustración. ¿Qué es eso? O sea, esto que suena muy complicado, básicamente es que se les dice a las monjas que si se salen del convento, si la monja se sale del convento, el gobierno les da un varito, el gobierno les da una lana. ¿Qué pasó? O sea,
Está el gobierno sobornando a las monjas para que se salgan del convento. A ver, hermana, si te sales del convento te doy dinero. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso dicen las leyes de reforma. Ya entonces estamos como que muy alejados del objetivo original, que era separación de iglesia y Estado. En esto ya me parece que hay algunas medidas directamente antirreligiosas, ¿eh? En el artículo 22, por supuesto, dice: es nula y de ningún valor toda enajenación que se haga de los bienes que se mencionan en esta ley, y el comprador está obligado a reingresar la cosa comprada y además una multa. O sea, como me voy a robar los bienes del clero, le prohíbo al clero que los venda, porque si los vende antes de que yo me apodere de ellos, no se vale, no se vale. Tienen prohibido vender sus cosas. O sea, ya me las apañé por anticipado. Todos los que artículo 23, todos los que directa o indirectamente se opongan a lo mandado en esta ley serán expulsados, serán castigados, se considerarán conspiradores, no habrá recurso de indulto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al que no me ayude a hacer efectiva esta ley, le va a ir como en feria. Eso dicen las leyes de reforma, chicos, ¿sale? Eso dicen nuestras queridas leyes de reforma. Vuelvo a la pregunta anterior, ¿eso es bueno o malo para México? Ahorita podríamos comentar más al respecto, pero la siguiente pregunta, la respuesta es inmediata. ¿Actualmente se aplican estas leyes en México? No, no se aplican. Hoy el gobierno no le da dinero a las monjas por salirse del convento. Y hoy la iglesia de hecho tiene propiedades. Y de alguna manera el gobierno ha tenido que respetar a la iglesia su derecho también a la propiedad. Es que yo digo, ¿por qué la iglesia no tiene derecho a tener propiedades? ¿Por qué no haces una ley en contra de los comerciantes, de los empresarios, de los carpinteros, de los plomeros? ¿Verdad? ¿Por qué solo contra la iglesia? Ya haciéndola solo contra la iglesia, después no puedes negar que tus leyes son anticlericales. Lo son, evidentemente lo son. Con respecto a la pregunta de si fue bueno o malo para México, miren, yo he escuchado la idea sobre Benito Juárez de que estas leyes se hicieron para quitarle a la iglesia cuantiosas y fabulosas riquezas, o sea, que la iglesia era súper rica. Le quitamos su dinero y ese dinero que sirva para el país. Ajá. Así que México se volvió rico de un día para otro cuando le quitaron sus bienes a la iglesia. Es evidente que no. ¿Los pobres dejaron de ser pobres cuando Juárez le quitó sus bienes a la iglesia? No, los pobres siguieron existiendo. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? De qué manera se benefició México con que le quitaran sus bienes a la iglesia? De ninguna manera, no se benefició. Y es que el gobierno de Juárez, como otros gobiernos, no han entendido que la riqueza no se crea quitándole a los ricos, que pueden ser ricos o pueden no serlo, ¿eh? De repente el gobierno dice que cualquiera, o sea, cualquiera que tenga más de 2 pesos es rico. Se los vamos a quitar y entonces ya va a haber más justicia porque se los vamos a dar a los pobres. No, señor, la riqueza no se crea quitándoles a unos para darles a otros. La riqueza solo se puede crear trabajando, produciéndola, no quitándole a unos para darle a otros. Pero hay gobiernos que no entienden eso y claro, es una medida muy popular y te va a conseguir muchas simpatías que tú digas que no es justo que los ricos tengan tanto y los pobres tengan tan poco. Quitémosle a estos para darles a estos. No, que eso es justicia. No, es que ese gobierno sí piensa en la gente. Lo único que vas a conseguir es que todos se queden abajo, pobres, y que ya no haya ricos. Pero hay gente que por desgracia no lo sabe ver así. Así que por lo tanto esta fue la gran obra de Juárez, ¿no? Las leyes de reforma no están vigentes en México y no pueden estarlo. La iglesia y el gobierno han tenido que aprender a vivir en relativa paz, han tenido que encontrar acuerdos. Yo siempre pienso en el caso de la iglesia y el Estado. Si estuviéramos en una habitación como esta, completamente vacía y metiéramos a 2 rinocerontes, tendrían que encontrar una forma de convivir pacíficamente o si no se matarían a cuernazos, ¿sale? Es lo que pasa con la iglesia y el Estado, tienen que encontrar una forma de convivir. Y hoy en día, esa convivencia es un hecho, existe después de luchas entre el clero y el poder civil, existe una convivencia y esa convivencia sería imposible si aplicáramos las leyes de reforma. ¿A poco están prohibidas las órdenes religiosas en México? No, hay órdenes religiosas. ¿Las monjas pueden estar en sus conventos sin que el gobierno las soborne para que se salgan? Sí, también. ¿La iglesia tiene propiedades? Sí las tiene.
Es que no hay ninguna base legal jurídica para negarle a la iglesia el derecho a poseer. Si el gobierno tiene derecho a poseer y los particulares tienen derecho a poseer, pues la iglesia también. No hay bases jurídicas para decir, no, la iglesia no debe tener propiedades. Si tú empiezas por ahí, al rato el gobierno va a negarle el derecho a la propiedad a quien se le dé la gana. O sea, porque lo digo yo, el santo gobierno, tú no tienes derecho a la propiedad. Oye, así no vamos a ningún lado. Entonces las leyes de reforma resultan inaplicables, son inaplicables y hoy no se aplican. Pero eso sí, nos siguen enseñando en la escuela que son como que, no, el non plus ultra de la historia de México. La gloria de Juárez, ¿no? López Obrador se compara a sí mismo con Juárez y Juárez que el mejor presidente de México. Y digo, mira, yo tengo mis dudas al respecto, tengo mis dudas. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver cómo ganó Juárez la guerra contra los conservadores. Esta fue la guerra de 3 años, o la guerra de reforma, en la cual se enfrentaron a muerte liberales y conservadores por el control del país. Al final ustedes saben que ganaron los liberales, pero ¿cómo pudieron ganar los liberales? Bueno, pues ganaron con la ayuda de Estados Unidos. Parte de la tarea que les voy a dejar en este parcial consiste precisamente en estudiar esos momentos en que el Partido Liberal se acercó a Estados Unidos, pidiéndole su apoyo militar a cambio de posibles derechos comerciales y de tránsito en México. El más famoso de esos acuerdos es el Tratado McLean-Ocampo, pero no fue el único. Y lo que ustedes van a analizar es que definitivamente Juárez contó con el apoyo de Estados Unidos, lo buscó, específicamente lo buscó, y eso le permitió ganar esta guerra contra el Partido Conservador. Como las imágenes valen más que 1000 palabras, les voy a dejar para que ustedes consulten algunos de esos textos de acuerdo entre Juárez y los Estados Unidos. Algo que ya se volvió polémico incluso entre los historiadores del Porfiriato. Ya en el Porfiriato, cuando Juárez llevaba pocos años muertos, ya se discutía su patriotismo. Porque Juárez estuvo de acuerdo en el Tratado McLean-Ocampo en que a cambio de apoyo y de dinero, de dólares que le iban a dar los estadounidenses, él se comprometía a dejarles tránsito a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec y por el norte de México. Que los estadounidenses podrían transitar comercialmente por México sin pagar, por supuesto, aduanas, ni derechos de impuestos, ni nada parecido, a cambio de apoyo para su gobierno. O sea, ¿el patriotismo de Juárez es discutible? Sí, como figura Juárez es discutible. Como legislador en sus leyes de reforma es más que discutible, por supuesto. Yo creo que las leyes antirreligiosas que va a haber, estas de Juárez y va a haber más en el futuro, son inaplicables. ¿Por qué razón? Pues porque México desde siempre ha sido un país profundamente religioso. La religión católica es la mayoritaria. Y mientras la religión católica sea la mayoritaria, si tú como gobierno le haces la guerra a la iglesia, se lo vas a estar haciendo también a una amplia porción del pueblo de México. Solo vas a llevarte disgustos con ello. No vas a poder aplicar esas leyes antirreligiosas para siempre. Tarde o temprano vas a tener que echarlas para atrás. Es lo que pasa actualmente. Si alguien hoy quisiera aplicar las leyes de reforma tal y cual las escribió Juárez, no podría. Y su gobierno entraría en una crisis social, ¿sale? Así que, para bien o para mal, tenemos ahí esas leyes de reforma en nuestra historia como un gran logro. ¿Por qué? Porque sí, por dogma educativo que se nos inculca desde niños para que no lo cuestionemos nunca. Por eso no nos dan a leer las leyes de reforma ni los tratados que yo les voy a proporcionar para que los chequen en su tarea. El tratado McLean-Ocampo, el tratado White-Zamacón, el tratado Corwin Doblado, varios tratados ahí que ustedes tienen que analizar. Y bueno, esto sería la clase de hoy. Gana el bando liberal encabezado por Juárez, va a establecer su gobierno y va a tener que enfrentarse a una amenaza exterior que va a ser la intervención francesa. Ya nos vamos acercando a ese momento en que vamos a tener una nueva invasión extranjera. Esta vez viene de Europa, no de Estados Unidos. Y bueno, México sigue sin poder vivir en paz, ya pasada la mitad del siglo XIX. Muy bien, chicos, esta es la clase de hoy, esta se las dejo.
Y esperen el material que les voy a estar subiendo en Blackboard. Estamos con ustedes en otra ocasión en la siguiente clase.